Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, hermanos? ¿Seáis bendecidos todos? En el nombre de Jesús, gracias a todos por lo que estáis aquí, por lo que nos visitáis por primera vez. Quedaros porque hay una palabra de Dios para cada uno. Eso espero, así que no sé si tenéis por ahí vuestras Biblias, pero sería interesante, ¿no? Porque como vivimos en esta era digital ya es como que se ha perdido, ¿no? Esa costumbre de coger la Biblia física. Así que bueno, hoy vamos a ver el Salmo 27, ¿vale? Salmo 27, pero no vamos a verlo completo, todo, porque es un salmo muy profundo, es un salmo cargado de revelación, de proceso, de guerra espiritual y de intimidad con Dios. Pero solamente vamos a tomar algunos versículos clave, vamos a meditar en ellos y vamos a extraer lo que Dios quiere hablarnos hoy, en esta noche. Porque este no es un salmo cualquiera, presta atención. Este es un salmo escrito por un hombre que había sido perseguido, que había sido presionado, había estado bajo el fuego de la prueba. Así que prepárate, porque esto no solamente es para que tú lo escuches, es para que algo se alinee dentro de ti. Así que antes de entrar en el Salmo 27, vamos a viajar en ese tiempo, en los tiempos de David, para conocer un poco lo que es el contexto. Fijaos que en los días de David, para los que conocéis, ¿no? Yo creo que muchos conocéis la historia, y si no, pues leerla. Era una época bastante difícil. O sea, en esa época no existía eso de creo en Dios, pero vivo como quiero. No. O estabas alineado con Dios o quedabas espiritualmente expuesto. O sea, no había neutralidad, no había términos medios. Fijaros, en esa época, en el Israel de esa época, era un territorio espiritual con una tensión constante. O sea, era una tierra donde lo natural y lo espiritual estaban entrelazados todo el tiempo. Fijaros que el pueblo vivía bajo una presión continua en lo visible, como por ejemplo los filisteos atacando, los amalecitas saqueando. O sea, eran conflictos internos y traiciones dentro del reino. En lo visible, pero en lo invisible había idolatría infiltrándose. Había pactos espirituales falsos, había influencias demoníacas operando detrás de los reinos paganos. O sea, esto no solamente era una guerra de espadas, era una guerra de altares. ¿Estáis conmigo? Presta atención. Y cada batalla natural tenía una raíz espiritual. Y fijaros que en medio de ese escenario, Dios levanta a un hombre. No era perfecto, no estaba formado aún, pero sí estaba marcado, y ese era David. Y David es más que un rey. Fijaros que cuando empezamos a leer sobre David, aparece como un pastor, como un muchacho desconocido, ignorado incluso dentro de su propia familia. Y precisamente es ahí donde empieza el misterio de Dios. Dios ve lo que nadie ve. Dios escoge lo que nadie escogería. Y vemos que la unción llegó, pero todavía el trono no. Y eso realmente rompe los esquemas, porque nosotros pensamos que si Dios me llama, ya todo se abre. Pero con David fue al revés. Dios me llama y es ahí donde comienza la presión. O sea, fue ungido, pero tuvo que volver al campo con las ovejas. Fue reconocido por Dios, pero fue ignorado por los hombres. Mató a Goliat. ¿Quién no conoce esa historia? Pero terminó huyendo como un fugitivo. Tocaba el arpa para calmar los demonios que tenía Saúl, pero Saúl intentó matarlo. O sea, ¿te das cuenta del contraste? Un destino alto y un proceso profundo. Con lo cual, Dios no solo te llama, Él te forma, y la formación siempre duele. Con lo cual, fijaros, como David no solamente luchó con enemigos externos, sino que fue perseguido por el propio sistema que debía protegerlo, como Saúl.
el rey Saúl, que se volvió su perseguidor. Y esto es fuerte porque él no era un filisteo, él no era un enemigo extranjero, él era el ungido de Dios. Porque una cosa es que te ataque el mundo, sí, y otra cosa es que te ataque alguien desde dentro. Con lo cual vemos, conocemos, sabemos, ¿no?, que David vivió traición, vivió injusticia, vivió una persecución constante. O sea, David dormía con un ojo abierto. Él no tenía un hogar estable. Al principio de su llamado me refiero. Un rey sin trono, un escogido sin posición. ¡Wow! Presta atención, porque las cuevas son el lugar donde Dios forma el corazón. Vuelvo a repetirlo. Las cuevas son el lugar donde Dios forma el corazón, y especialmente la cueva de Adulam. Porque hermano, tienes que entender esto. Los salmos no nacen desde un escritorio, nacen desde la presión. Tú imagínate esa escena: oscuridad total, humedad en las paredes, frío en la noche, hombres alrededor totalmente quebrantados, rotos. Porque los que se unieron a David eran gente endeudada, afligidos, amargados de espíritu. Era gente rota ahí, siguiendo a un hombre que estaba siendo procesado. Y en medio de todo eso no tenían una Biblia como tú, no tenían una enseñanza en YouTube, no tenían TikTok, no tenían una iglesia donde refugiarse. Solo tenían una cosa: su relación con Dios. Así que ahora, cuando entremos en el Salmo 27, lee, sabiendo, pensando que esto lo escribió un hombre perseguido, un hombre viviendo bajo amenaza constante. Sin embargo, tenía una convicción sobrenatural, porque el Salmo 27 nace de un corazón que aprendió a confiar en Dios cuando todo lo demás era inestable. Ahora, vamos allá. Salmo 27, hemos dicho, verso 1, voy a tocar algunos versos solo, ¿vale? Dice, empieza: el Señor es mi luz y mi salvación. Amén. ¿De quién temeré? El Señor es mi luz. Cuando David dice luz, está hablando de dirección en medio de la incertidumbre. Porque piénsalo así: en una cueva donde no hay luz, no sabes dónde pisar, no sabes dónde está el peligro. O sea, te paralizas, imagínate metido ahí. Y David estaba ahí literalmente. Pero él ahora lo lleva al plano espiritual. Y cuando yo no sé qué hacer, él me guía. Cuando todo es confuso, él me alinea, dice David. Y dice que el Señor es la fortaleza de mi vida. Amén. La palabra fortaleza en el contexto hebreo significa un refugio seguro, un lugar inaccesible. Escúchame bien, una altura estratégica. La ciudadela. Porque en la guerra el que está en lo alto ve antes, resiste mejor, domina el terreno. Y David como guerrero sabía eso perfectamente. Qué bonito. Entonces él está diciendo que aunque lo natural parezca vulnerable, si estoy con Dios, yo estoy posicionado. Amén. Verso 2 dice: cuando se juntaron contra mí los malignos. Seguir a Dios no te evita conflictos, sino que te posiciona en medio de ellos. Porque David no buscaba la guerra lo buscaba él. David no provocaba los conflictos, pero los conflictos lo encontraron a él. Y eso tiene una raíz espiritual. Qué fuerte. Porque a veces todo parece ir bien y de repente todo se tuerce. Relaciones que se rompen sin explicación, oportunidades que se cierran, pensamientos que se desordenan. ¿Y qué hace David en medio de todo eso? Él recuerda quién es Dios en medio del ataque. Porque cuando tú no tienes claridad de Él, el problema se hace gigante y tú te haces pequeño. Pero cuando tú te posicionas y pones tus ojos correctamente en Él, en Jesús, el problema sigue ahí, sí, pero pierde la autoridad sobre ti. Con lo cual, hay momentos en la vida donde sí vas a sentir miedo, donde todo se va a mover, donde no vas a entender nada. Y ahí en ese momento tienes dos opciones: creer lo que ves con tus ojos o creerle a Dios. Cuando tú no entiendas lo que estás viviendo, di: Señor, tú eres mi luz,
aunque no vea claro. Señor, tú eres mi salvación, aunque yo no vea la salida. Señor, tú eres mi fortaleza, aunque yo me sienta débil. Tienes que posicionarte espiritualmente. Por eso el Salmo 27 no es para gente que no tiene problemas. Es para gente que en medio del caos ha decidido no vivir gobernado por el miedo, sino vivir gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Estáis conmigo, hermano? ¿Me seguís o no? Verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí. Escúchame, presta atención. Porque un ejército acampando no siempre ataca de golpe, sino que se posiciona, rodea y espera. Amén. Esa es la estrategia, porque en las guerras antiguas no se buscaba el ataque inmediatamente, se buscaba cómo romper al enemigo antes de pelear. ¿Cómo, Rubén? Pues a ver, cortando suministros, generando incertidumbre, mostrando superioridad constante, haciendo sentir que la derrota es inevitable. Así es como funcionaban las guerras antiguas. Es decir, ganar la batalla en la mente antes de pelear en el campo. Esa era la estrategia del enemigo. Y si lo traducimos a tu vida, hay momentos donde no estás siendo atacado directamente, pero ¿qué pasa? Que sientes una presión constante, tienes pensamientos negativos repetitivos, sientes inquietud en tu corazón, tienes una sensación de que algo no va bien. Ese es el ejército acampando alrededor de ti, intentando desgastarte sin haberte atacado. Porque la batalla más peligrosa no es la externa, es la interna. Porque si el enemigo ha logrado meterse en tu mente, ya puede distorsionar tu percepción, amplifica tu problema, reduce tu fe y te hace anticipar derrotas que aún no han ocurrido. ¿Sí o no? Amén, amén. No repite eso. Si el enemigo logra meterse en tu mente, distorsiona totalmente tu percepción de las cosas. Amplifica tu problema, minimiza tu fe y te hace anticipar las derrotas que todavía no han ocurrido y lo mismo ni van a ocurrir. O sea, acabas luchando con enemigos que todavía no te han atacado. Y después sigue diciendo, no temerá mi corazón. Escúchame bien, mi corazón no temerá. En la mentalidad hebrea, el corazón es el pensamiento, es la imaginación, es la palabra original, es el centro de las decisiones, es el lugar de la voluntad, es el núcleo de tu identidad, hermano. Es donde decides en quién confías. Escucha esto bien, porque el pensamiento llega, pero el corazón decide si se queda o se va. Por eso el enemigo no siempre busca destruirte directamente de golpe. A veces busca que te canses, a veces busca que dudes, que bajes la guardia, que pierdas la convicción poco a poco. Porque él sabe que si logra eso, no necesita atacarte fuertemente, sino que tú mismo te debilitas. Y David está diciendo que puede haber presión externa, que puede haber ruido interno, que puede haber incertidumbre, pero hay una línea que no se cruza, y es que mi corazón no va a ceder al miedo. Porque sí, el ejército puede acampar, pero eso no significa que te haya vencido. La presión puede estar, pero eso no significa que tú hayas cedido. La victoria verdadera no empieza cuando todo está en calma. Empieza cuando en medio de la presión decides no entregar tu corazón al miedo. Qué bueno. Verso 4. Fijaros qué versículo, qué palabra. Es que solamente con un versículo podíamos dar miles de enseñanzas. Una cosa he demandado al Señor. O sea, una cosa le he pedido al Señor. Una. Esta buscaré. ¿Cuál es, David? Que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Amén. ¿Para qué? Pues para contemplar la hermosura del Señor y para buscarlo en su templo. ¡Buah! Fijaros qué poderoso.
David, teniendo responsabilidades, batalla, enemigo, lo reduce a una sola cosa. No pide riqueza, victoria o protección, aunque lo necesitaba. Pide presencia. En pocas palabras, lo único que realmente quiero es estar contigo, Señor. Porque cuando tienes la presencia, ya tienes la protección incluida. Cuando tienes la presencia, la dirección viene sola. Cuando tienes la presencia, la victoria es consecuencia. Y esto revela algo muy profundo del corazón de David. Y es que no buscaba solo lo que Dios podía darle, sino que buscaba a Dios mismo. ¿Estáis conmigo? Y si lo aplicas hoy es como decir, Señor, por encima de todo, por encima de mis problemas, de mi enfermedad, de mi incertidumbre, de mis pruebas, de mis traiciones, de mis decisiones, de todo, yo quiero permanecer contigo, yo quiero conocerte más, yo quiero escucharte más, yo quiero vivir contigo. ¿Y por qué esto es tan poderoso? Porque aquí hay una revelación que separa a los que sobreviven de los que viven en otro nivel. Y David entendió que el mayor problema no era el externo, era el interno, el temor a la desconexión con Dios. ¡Wow! Porque muchas veces pensamos que nuestro problema es la falta de dinero. Muchas veces pensamos que nuestros problemas son los conflictos con otras personas o las situaciones difíciles. Pero en lo profundo, el verdadero problema es cuando perdemos la conexión con la presencia de Dios. Porque cuando eso realmente se pierde, todo pesa más, todo confunde más, todo duele más. Pero cuando estamos en su presencia, no es que desaparezcan los problemas, es que los problemas dejan de gobernarte. Y cuando estás en la presencia de Dios, hay paz, aunque afuera haya ruido. Hay dirección, aunque no haya respuestas inmediatas. Hay fuerza, aunque humanamente tú estés cansado. O sea, es el lugar donde tu alma deja de reaccionar y empieza a descansar. Y fijaros una cosa, cuando David habla de la casa del Señor, está hablando del tabernáculo. Y esto es clave para entenderlo bien. Porque el tabernáculo era el lugar de sacrificio, o sea, había un coste real. El tabernáculo era el lugar de la adoración continua, era el lugar donde habitaba la presencia de Dios. O sea, no todo el mundo entraba, no se entraba ahí de cualquier manera. Era un espacio donde lo natural se encontraba con lo divino. Y David está diciendo, yo quiero habitar ahí, yo quiero permanecer ahí, yo quiero estar ahí, yo quiero contemplarte, Señor. Dios mío. Está diciendo ahí, yo quiero estar en tu presencia. Porque escúchame bien, hay muchos que buscan a Dios solo cuando hay problemas, solo cuando hay necesidad, cuando todo falla. Es ahí donde buscan a Dios. Con lo cual yo te pregunto, ¿qué estás buscando realmente? ¿El qué? ¿Que Dios arregle tu situación? ¿O estar con Él aunque la situación tarde en cambiar? Porque eso realmente revela dónde está posicionado tu corazón. Con lo cual empieza a decir, Señor, yo quiero encontrarme en medio de todo esto. Quiero encontrarte a ti. Quiero conocerte más, incluso aquí en esta cueva. Yo no me quiero alejar de tu presencia. Y cuando tú realmente haces este cambio, ya dejas de vivir reaccionando y empiezas a vivir desde la presencia. Porque si yo tengo tu presencia, Señor, lo tengo todo. Y si pierdo la presencia, aunque yo tenga todo, realmente no tengo nada. Así que en medio de lo que tú estés viviendo, haz este ajuste. No voy a correr detrás de las soluciones, voy a correr detrás de tu presencia, Señor. Amén. Y ahora saltamos al verso 9. Esta es la parte que nadie quiere, que es el silencio de Dios, que dice, no escondas tu rostro de mí. Imagínate, hay temporadas
donde oras y parece que no pasa nada, lees y no sientes nada, buscas y no percibes una dirección clara, crees pero dentro de ti hay dolor, claro que sí, y es ahí donde empieza la lucha más profunda, porque mientras haya milagros, la presencia se vea, se sienta, se palpe, claro, todo es más fácil, pero cuando hay silencio es donde se revela la calidad de tu fe. Y aquí donde muchos tropiezan sin darse cuenta y empiezan a pensar, Dios se ha alejado de mí, estoy haciendo algo mal, Dios ya no está conmigo. Sin embargo, el silencio de Dios muchas veces es proceso, porque Dios no siempre responde de forma inmediata. Porque Él no solo está interesado en sacarte del problema, está interesado en formarte dentro del proceso. Porque hay cosas que no se aprenden en la abundancia, ni se desarrollan en la rapidez, ni crecen en lo instantáneo, sino que se forman en el silencio. Y cuando David dice no escondas tu rostro, está mostrando una dependencia total de Él. Es como decir, no puedo vivir sin tu dirección, Señor, no puedo avanzar sin tu presencia. No quiero estar un momento sin ti, Señor. Y nos pasamos al verso 13 y dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Si no creyese, o sea, David está diciendo, sin fe yo ya me habría roto. Porque la fe es mantenerse en pie cuando nadie te ve. La fe es seguir creyendo cuando no hay señales. La fe es no soltar a Dios aunque no entiendas nada. Es mantenerte firme cuando todo tiembla. Es no tomar decisiones desde la ansiedad. Es no adelantarte bajo la presión. Decir que se escuchan dos voces. Es seguir confiando aunque no haya resultados visibles. Es una decisión constante, no un momento puntual. Es que dicen que se escucha con eco, con dos voces. ¿Estáis conmigo, hermanos? ¿Escucháis mejor? Con lo cual, hermanos, si estás en una temporada donde parece que Dios está en silencio, no te desesperes, no te confundas, no retrocedas, haz esto. No interpretes el silencio como ausencia, aférrate a lo que Él ya te dijo. Mantente firme, sigue buscando su presencia, aunque no lo sientas, permanece. Porque, hermano, después de todo esto, no se trata de que desaparezcan los problemas, se trata de en quién estás tú cuando los problemas llegan. Así que hoy decide no vivir gobernado por lo que sientes, a no ceder al miedo. Permanece aunque no entiendas nada. Y si haces eso, puede que el ejército acampe, pero tu corazón no va a caer. Así que, hermano, escúchame bien. Sé que hay muchos ahora mismo que están pasando por temporadas difíciles. Aunque no todos estáis en el mismo punto, pero hay muchos que estáis pasando por diferentes tipos de temporadas. Temporada de prueba, momentos de aflicción, no sé, enfermedades, transiciones que no entiendes. Procesos de poda, donde Dios te va quitando cosas. Relaciones que sabes que tienes que soltar. Decisiones que pesan. Llamados de Dios que te incomodan. Pero escúchame, no estás en una temporada cualquiera. Estás en una temporada donde Dios te está formando. Porque igual que David, el salmo no nace desde un escritorio, nace desde el dolor, desde la presión, nace desde una cueva oscura. Y es ahí donde se forman los guerreros. Así como un hijo se forma en la oscuridad del vientre materno, donde nadie te ve. Así también hay procesos en tu vida que se forman en lo oculto, donde nadie te aplaude, donde nadie te entiende, pero ahí es donde Dios está trabajando contigo. Por eso hoy no te desesperes, no te rindas, no lo sueltes en el proceso. Sigue adelante, hermano, vamos a acabar ya. Agarra esta palabra, vete a tu casa, en tu cuarto, en silencio, y lee el Salmo 27 despacio, medítalo, vívelo, imagínalo.
Y recuerda todo lo que hemos hablado hoy en esta noche, el contexto, el proceso de David, la cueva, la presión, la fe en medio del caos. Y haz una declaración. Yo voy a perseguir la presencia de Dios Amén. en medio de todo el caos. Porque ya sabes esto, que en su presencia hay dirección, en su presencia hay paz y en su presencia hay victoria. En plenitud de gozo. Y ahora ya no es un lugar físico. Él vive en ti, tú eres su templo. Gloria a Dios. No entra y sale, sino Qué que bueno. permanece contigo constantemente. Así que, Aleluya. hermano, Así, muy bien, Helen. no estás solo, no estás abandonado, no estás perdido. Cristo está en ti, Cristo vive en ti. Amén, Erika. Sigue adelante, permanece y no sueltes a Dios, No lo soltéis, hermanos. porque lo que está formando ahora te va a sostener mañana. Amén. ¿Cuántos Amén. reciben esta palabra? Yo voy a orar por ti. Amén. Hay muchos que están pasando procesos, que están pasando pruebas, distintos cada uno de una manera. Unos más, otros menos, no lo sé. Pero atrapa esta palabra, medítala, lee el Salmo 27. Solamente he tocado un poco. Ha sido una pincelada de todo lo que hay. Sí. Podríamos estar con este Salmo meditando, sacando tantas enseñanzas. Me quedaría. Más. Vamos a orar, hermano, voy a orar por ti. Ahí donde estás, cierra tus ojos, conéctate con Él. Señor, yo te doy gracias por cada persona que ha estado escuchando esta enseñanza aquí ahora mismo, en este momento, en este lugar, en este canal. Señor, tú conoces su situación, tú sabes lo que está viviendo, aunque nadie más lo vea, tú sabes todo, Señor. Yo te pido, yo intercedo ahora mismo por cada persona que está escuchando y está pasando una necesidad, un problema, una afición, una temporada distinta. Que el que esté en prueba sea fortalecido, Señor. Que el que esté en aflicción sea consolado. Amén. Que el que esté enfermo tú lo toques, Señor. Que el que esté confundido tú le des dirección, Señor. Guarda sus corazones. Que no cedan ante el miedo. Que no se rindan en el proceso. Que no tomen decisiones desde la presión. Padre, que donde haya ansiedad, tú traigas paz. Pon claridad donde haya confusión. Pon fuerza donde hay debilidad. Y en medio del silencio yo te pido, Señor, que tú le recuerdes a cada uno que tú estás ahí, que tú sigues ahí. Aunque no sientan, aunque no vean, tú no te has ido. Señor, yo te pido que tú levantes su fe ahora mismo, que fortalezcas a cada uno de ellos su espíritu y enséñales a permanecer en tu presencia. Llévales, Señor, de vuelta a lo esencial, a buscarte a ti, a depender de ti, a confiar en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Dilo, hermano, decláralo. No voy a desmayar, dilo con tus palabras. Amén. Declaro que yo no voy a retroceder. Amén. Declaro que yo no voy a ceder. Amén. Declaro que yo no me voy a ir, no me voy a dar la vuelta. Yo permanezco en ti, Señor. Díselo. A pesar de lo que haya externamente, tú estás conmigo, Señor. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Amén. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él Junto con todas Él las todas cosas? las cosas. Amén. Si Dios mismo dio lo más valioso, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Vamos adelante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén.
Es una carrera de obstáculos, pero no de velocidad.